Canarias tiene una pobreza estructural. Estructuralmente ya la pobreza existe. El PP vendió en su gobierno pasado de que estábamos saliendo de la crisis, pero la crisis es estructural, la pobreza sigue siendo una pobreza estructural. Si nosotros desde Podemos y desde las organizaciones de izquierda no desnudamos dónde está la pobreza, no buscamos dónde está la pobreza, no investigamos y no tenemos un diagnóstico dónde está la pobreza, que sabemos que existe, no llegamos a ninguna parte. No llegamos a ninguna parte porque yo siento que, y te lo digo particularmente en las visitas que hacemos de noche a los sin hogar, donde tiene que haber un concierto de todas las administraciones, para saber, no solamente para asistir y para ayudar, sino para dar una solución efectiva. Porque si no se le da una solución efectiva no se llega a ninguna parte. Es real, no es que cuando tú quieres darle solución a algo, tienes que focalizar el problema. Tenemos que ser capaces de focalizar el problema y no tener miedo a decir, tenemos ciudadanos, tenemos una parte de la ciudadanía viviendo en la calle como en todas las grandes ciudades. Hay que focalizar el problema ahí y que los vean y que le pongan cara y que le pongan nombre y apellido, porque no son objetos, ¿vale? Tenemos que visibilizar el problema. Este concejal no tiene miedo a nada de eso, precisamente porque venimos de esa parte desestructurada de la sociedad, como se ha entendido, se ha malentendido, de la que más cerca está de la realidad, y que no he querido alejarme. Yo me queda un año municipalmente, lo voy a seguir dando todo el año que nos queda aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para seguir reduciendo esa brecha social y seguir dándole protagonismo a aquellos que no lo tuvieron, pero sin olvidarme del resto de la ciudadanía. Aquí hemos entrado en política para hacer política para todas y todos, sin dejar ninguna escala social fuera. Claro, pero eso es lo importante, porque entonces ahí entramos en juventud. Claro. En juventud es la primera vez que se está, o no sé si es la primera vez, pero digo que se está dando un abanico mucho más grande de actividades hacia la juventud, hacia un sector súper importante que ha sido olvidado, sí, y que ha sido olvidado por todo el gobierno del PP, sí, permanentemente. Nosotros nos iremos y vamos a dejar una herencia, creo, que bastante buena. Hemos sembrado unas raíces bastante potentes para que se siga fortaleciendo estas políticas, no para 2, 3 años, sino para una larga trayectoria. Yo espero que volvamos, y estoy convencido que vamos a volver a ganar en esta ciudad y a mantener y reforzar estas ideas. El área de juventud hoy en día, y además el propósito de este concejal es devolverle la categoría de concejalía, aunque sea delegada. ¿Cómo se puede olvidar a los jóvenes? ¿Cómo se puede pensar que los jóvenes no son la parte más importante o una de las más importantes de la sociedad? Pues aquí se ha hecho así. No ha existido área de concejalía de juventud, se ha quedado metida en lo que era el cajón desastre de servicios sociales, que hay que decir, cohesión social se conoce hoy en día. A mí me alegra muchísimo ver cómo el término, no es un término nuestro evidentemente, pero lo de cohesión social es algo que ahora lo escucho en el gobierno de Canarias, en el Cabildo se habla mucho de la cohesión social, y eso es una pura realidad. Somos la única concejalía en todo el territorio nacional que nos llamamos así, cohesión social, con lo cual nosotros hemos ayudado a poner en boca de todos ese término y las políticas que están detrás de ese término. Somos capaces de tener representatividad como la tenemos en el Estado Nacional, dentro de la red de ciudades refugio, dentro de la red de ciudades de paz, reconocidos. Incluso el director general de Juventud de Canarias, que pertenece a Coalición Canaria, hace poco Sergio nos felicitaba y nos pone como ejemplo de política de juventud de toda Canarias. Hemos sido capaces de organizar eventos y una estructura, vuelvo a decir lo mismo, con un poquito más de personal, pero sí, evidentemente teniendo que duplicar esfuerzos económicos, porque hoy en día el presupuesto de juventud duplica el que nosotros nos encontramos, y es mucho más trabajo, es cierto, para el personal que tenemos, el querer ejecutarlo, pero hemos conseguido que la ciudad sea un abanico de posibilidades para los jóvenes en todos los sentidos, en formación que se convierte en empleo, en programas, ya no solo de verano, que era lo que... Aquí se hacían cosas buenas. Vale, nosotros hemos mantenido cosas buenas y hemos querido hacer política para el resto de jóvenes con la diversidad de gustos y de aficiones que también tienen que tener cabida. ¿Por qué repetir siempre lo mismo? Sí, nos basamos en el éxito, el no querer cambiar, el no querer... Si se puede aumentar ese tipo de atenciones y de servicios que le damos a los jóvenes y que se sientan
protagonistas reales. Hoy en día nuestra estructura funciona de tal forma que nuestro hashtag, el hashtag Juventud Yo Quiero en Las Palmas de Gran Canaria, es quien impulsa el programa para desarrollar las actividades durante todo el año. Y eso es algo que nunca se había hecho. Sí, bueno, vamos a abrir un buzón de sugerencias. No, nosotros vamos a tener nuestros hashtags, después se lleva al equipo de trabajo, hacemos ese banco de ideas que los compartimos con las distintas asociaciones juveniles que trabajan con nosotros y se ha convertido en lo que es hoy en día. Tenemos una ciudad mucho más diversa, los jóvenes se sienten mucho más integrados y más protagonistas, que era el objetivo. Y vuelvo a decir lo mismo, al final los números cantan. Nosotros cuando presentamos este año los números referentes al 2017, hemos aumentado. Nosotros tenemos una población en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Hemos conseguido llegar, son 38.000 jóvenes y superamos en 7 o 8.000 los del año anterior. Te estaba dando los datos del 2016, también datos nuestros. ¿Qué dice, qué refleja esa memoria? Esa memoria que está publicada, está en nuestra web, se puede acceder y no mentimos, evidentemente. Esa es la realidad cualitativa y cuantitativa de la gestión que se ha hecho, tanto en el ámbito del área de cohesión social, en líneas generales, como la de juventud. Y la realidad es que llegamos a mucha más gente con una tristeza enorme, porque una cosa es querer presumir de que damos más ayuda, de que gestionamos mucho más dinero, pero ¿qué significa eso? Que nuestra gente lo sigue pasando muy mal. Claro. Nuestra gente sigue pasando muy mal y sigue teniendo que requerir y teniendo que desnudar sus miserias ante un profesional en la sociedad. ¿Tú sabes qué quiere decir esto? Quiere decir, yo tengo una clave en todo esto, y es que creo que hemos sabido darle visibilidad a nuestras medidas. ¿Por qué? Porque yo creo que una intención, y estoy totalmente convencido de que se ponían medidas interesantes con anteriores gobiernos, pero creo que no había interés en darle divulgación ninguna, porque tampoco querían que la gente viniese aquí a esta casa y tocase, ¿sabes? Claro. Entonces yo sí he visto que hemos conseguido esa cercanía a la ciudadanía. Aquí damos días, yo suelo tener un día a la semana para atender a vecinos y vecinas, ¿vale? El resto de días, pero un día lo concentramos en vecinos que a lo mejor no se han sentido atendidos por algún motivo en su distrito, en servicios sociales, y vienen a hablar directamente con el concejal. Aquí las puertas están abiertas. Esto es un espacio, siempre lo he dicho, de la ciudad, ¿vale? Nosotros no cerramos puertas, no ponemos candados, no ponemos cierre. Esta puerta del concejal está todo el día completamente abierta. Aquí suben, entran, y compañeros que nos dicen, hemos conseguido, que ya consiguió el concejal, que esto sea la casa de todos. Aquí no hay restricciones, intentamos. Es verdad que esa cercanía hace muchas veces que algunos se confundan, ¿no? Pero intentamos que la gente entienda que sí, a lo cercano, pero siempre y cuando hay unas pautas de conducta y de educación que se tienen que seguir, ¿no? No por eso se tienen que... Yo lo entiendo una cosa, fíjate que el presupuesto de juventud no es tan alto, no, de la Consejería. ¿Cómo se hace para multiplicar tantas actividades con tan poquito dinero? Es que hace un montón de actividades, no solamente en verano, sino los cursos de radio permanentemente, el concurso de cortometraje. ¿Cómo hace? O sea, no sé, multiplica los panes. No, mira, vamos a ver. Primero, yo creo que si se quiere, se puede, ¿no? Y yo creo que este grupo de gobierno, este concejal, ha tenido siempre un propósito muy claro, que nosotros somos una herramienta de la ciudadanía. Yo no me considero nadie superior a nadie, no me considero ni siquiera... Hay quien considera que esto es un error también de nosotros, los propios ciudadanos, cómo concebimos y entendemos que es la política. La política no debe ser un estatus social. Aquí hay quienes interpretan que la política es un estatus social, que el ser concejal, consejero o miembro de cualquier administración pública te da un estatus. No queremos ese estatus, yo no quiero ese estatus, yo quiero que me miren como un trabajador de la ciudadanía, es que es lo que soy. Yo me voy dentro de un año, que no sé lo que va a pasar, y si debo, porque en principio debe ser ese mi propósito, si debo volver a mi parte privada, lo voy a hacer, encantadísimo, y además orgulloso de haber participado y haber contribuido con la ciudad. Es como...
Yo me acuerdo que en su época yo también la llegué a hacer, la mili, ¿no? Cuando decía, no, yo participo, cuando el que hacía la mili decía, es el deber mío con el Estado, ¿no? Yo me acuerdo de gente que pensaba así, ¿no? Yo tengo otro pensamiento totalmente distinto, pero yo sí creo que mi deber con la ciudadanía lo tengo totalmente cumplido, ¿sabes? Va a ser una experiencia de vida en todos los sentidos, el hecho de haber trabajado para nuestros ciudadanos, ¿sabes? Es decir, le he devuelto a la sociedad una parte de lo que yo he querido siempre y no tenía ese camino, ¿no? Esa herramienta, y creo que la política me ha facilitado eso. No he querido quedarme con esos privilegios, por llamarlo de alguna forma. Te cuenta que este concejal renunció a esa gran parte de su salario y tercer año, y será hasta el cuarto año, lo seguimos cumpliendo. Se queda, que hay que recordarlo porque es importante, se queda una gran parte de mi salario, se queda dentro de las arcas municipales, ni siquiera se queda para entregar a ninguna, se queda dentro de las arcas municipales, con lo cual le ahorro a la ciudadanía una parte del dinero, que no lo hacen otros, ¿vale? Y este concejal sí lo hace. Renunciamos a privilegios. Yo me acuerdo que yo tengo aquí un compañero que es Pedro, ¿no? Es el conductor en teoría del concejal, que hoy en día, contando con su beneplácito, te digo, porque también había que hablarlo con él. Él es el chofer ahora mismo del área, prácticamente él lleva a trabajadores, y yo he dicho, vamos a ver, ¿tenemos necesidades a veces de hacer uso de coches oficiales? Sí, pero no por encima de ninguna necesidad mayor a la que puede tener un técnico o cualquiera de los personales. Entonces, a veces esto es como la guagua, ¿no? Cogemos 4 o 5 y vamos distribuyendo, el compañero va distribuyendo por distintas áreas. Si no, el propio concejal, yo soy el mismo que, me habrán visto, muchos compañeros me preguntan por ahí que si yo no cojo, y yo utilizo mis coches, ¿no? Mi coche es el que utilizo para normalmente, salvo que tenga que llegar a un sitio donde no tenga espacio para estacionar y me tengan que acercar allí, ¿no? Y si no, el transporte público, que también se coge muchísimo. En un mitin de Podemos, tú vas a tu casa y te agrede, evidentemente porque tienes un historial, y tienes un historial ya social y de activismo social muy importante. Cuéntame un poco qué pasó ahí, yo tengo te dimos una entrevista inicial después del siguiente día, pero si eso ha traído consecuencias para tu voluntad política o eso te ha alimentado más para seguir en este camino. Yo creo que me ha alimentado más, ¿no? Yo creo que sirvió, la verdad que fue muy temprano todo eso, ¿no? Porque yo recuerdo que eso nos pasó, ahora vamos para el tercer año, ¿no? Fue un día 10 de diciembre, que fue tras el meeting, como tú bien has dicho, de los copios, porque me había hecho cargo un poco de la seguridad y de la historia, todo lo relativo a que ellos llegasen bien. Los tratamos como estrellas de rock, ¿no? Y ponerlos de nuevo allí con la guagua que les esperaba para ir al aeropuerto. Ya habíamos, como te digo, llevábamos anunciando medidas como las cláusulas sociales, que hoy en día sí entiendo que fue exactamente lo que motivó aquella agresión. ¿En qué me baso? Pues, como bien, si yo creo que tú me hiciste una entrevista, sí, el mismo día, el posterior día, porque aquella agresión, y te contesto lo mismo que el mismo conocimiento que tengo hoy en día. Yo entré sin ningún tipo de deuda con nadie, no tenía ningún tipo de enemistad. Verdad que mi activismo sindicalista me ha hecho que me coloque posicionalmente en cuanto a estrategia y a defensa de los derechos en contra del posicionamiento nefasto, corrupto de muchos o de algunos empresarios, ¿vale? Sobre todo en el sector de la seguridad privada, que han maltratado, llegando incluso a provocar el desastre que han provocado tanto en el sector como en muchísimas familias canarias, el hecho de la caída de sus salarios con convenios totalmente desmesurados, aprovechándose de la reforma laboral, de la desgracia de la reforma laboral, que esperemos que con este nuevo gobierno podamos tirar abajo. Hablabas de las medidas sociales. Sí. ¿Qué medidas sociales tú crees que han sido más contundentes? Más contundentes en beneficio de la sociedad
en beneficio de la sociedad y con ese concepto de que debemos distribuir la riqueza. Mira, sin querer salirme primero de lo que esa agresión que sufrí esa noche y que básicamente se trataba de amedrentar, intentar coaccionarme para que, además el mensaje fue claro, ¿no? Que el camino que llevaba no era el adecuado, se referían a mi camino político, evidentemente, ¿no? El querer cambiar las cosas hace que te posiciones sin quererlo en contra de intereses económicos, ¿no? Y creo que el responsable, claro, de esa agresión tendrían que buscarlo en esa escala, ahí, ¿vale? Es donde está exactamente, porque a mí aquí, y desgraciadamente, la necesidad es mucha y hay elementos ciudadanos que se dejan manipular o se dejan comprar precisamente para hacer un trabajo de eso. No sería ni el primero ni el último que nos enteramos por aquí que intentan dar un susto a alguien. Yo creo que intentaron fue eso, ¿vale? Pero hicieron todo lo contrario, porque en ese momento estábamos con el tema de las cláusulas sociales. Creo que unas cláusulas sociales que fueron la antesala y se utilizaron en parte de esas cláusulas para trabajar esa nueva reforma de la ley de contratación, que ya incluye todas esas cláusulas sociales, que nosotros ya nos adelantamos a ese, porque entendíamos que, primero, no podíamos seguir pensando en beneficiar a aquellas empresas que peor trataban a los trabajadores. Y evidentemente la ley ha amparado durante todos estos años de la reforma de la crisis y con la reforma laboral, ha amparado y ha beneficiado y ha vuelto todavía aún más ricos aquellos poderosos o grupos de entes empresariales que han abaratado costes con la justificación o la excusa de mantener la empresa y que incluso después han demostrado que todo eso ha dado muchos más beneficios, no existía crisis, pero han seguido aplicándola y han tenido los trabajadores que defenderlo hasta a las últimas en los distintos juzgados y en las distintas competencias judiciales, hasta que les han dado la razón, ¿no? Pero han pasado muchos años y ha quedado mucha gente en el camino. Evidentemente nosotros intentamos con aquellas cláusulas introducir, y lo intentamos, no lo conseguimos, introducir elementos que puntuasen de una forma mayor o compensasen esas bajadas de salario, de oferta que presentaban, porque bajaban los salarios a sus trabajadores, empresas como las que conocen en los distintos sectores, como empresas piratas, y nosotros intentábamos que las empresas que no sometían a ese escándalo, a esa persecución a los trabajadores, compensarlo con el que mejor trata a sus trabajadores, con criterios sociales, con mejoras en cuanto a ayudas a la familia, a sus disposiciones, a más permisos paternales, todo ese tipo de cláusulas medioambientales iban a equiparar un poco la oferta descaradamente más baja. Oferta económica más rentable y la más para la administración no es siempre la más baja. No es siempre la más baja y el problema es que nosotros hemos entendido que teníamos que compensar de alguna forma. Esas cláusulas sociales hoy en día han originado que legalmente empresas quisieran volver a competir, volver a presentarse y seguir manteniendo un respeto por aquellos trabajadores que al final no dejan de ser el alma de todas las empresas. El músculo de las empresas son los y las trabajadoras. No entiendo, yo nunca he entendido esa idea empresarial de seguir esquilmando más derechos y más derechos de los trabajadores, cuando eso al final tiene un resultado súper negativo. A lo mejor a cortoplacista, pues puede ser que le den un beneficio, pero tú no puedes mantener ese yugo, esa dictadura. Ese beneficio es para ellos. Claro, porque eso no lo devuelven. Porque eso no lo devuelven. Pues yo creo que ese impulso que quiso dar este concejal fue el motivo de esa agresión. Pues bueno, evidentemente a día de hoy no han dado con los responsables, cosa que la verdad que me queda mucha pena, pero que no consiguieron limar mi idea política ni mi intención de querer ser más justo administrando lo público. Mira, aparte de que hay sectores, digamos empresariales, no todos los sectores, hay gente muy claro, que hace, hay gente buenísimo, que practica la economía del bien común. Además hay mucha gente, es mucha más la gente que es consciente de lo que estoy diciendo es lo más justo, y son menos, pero es como todo, la brecha salarial y la brecha social que existe
La diferencia entre los poderosos, los grandes entes empresariales y las pequeñas y medianas empresas o el trabajador que es autónomo es enorme, es enorme. Somos muchos más los que nos encontramos en este otro lado y muchos más los que practicamos esa justicia social.